yo tengo este certificado por medio del cual el aporte que pueda hacer será reconocido por la deducción de impuestos. El problema es que la ley no es suficientemente clara como para que el empresariado se convenza de que ese aporte que va a hacer le sea reconocido. Ojalá que estas ideas que estamos exponiendo sean valoradas por las organizaciones políticas. El modelo con el que inició el premio ya se ha agotado. Los jurados, quienes escogen a los escritores ganadores, son los rectores de algunas de las universidades. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Y nos sentimos muy contentos porque tenemos aquí a dos amigos invitados del ámbito de la literatura y la cultura. Emilia Pereira, una reputada y muy valorada novelista y ensayista, y Avelino Stanley, también escritor, también muy reconocido. Ellos vienen en nombre de la Unión de Escritores Dominicanos, la UED, una entidad de, podemos decir todavía reciente fundación, pero que se ha hecho notar en el ámbito de la cultura y la literatura. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias, Gustavo. Muchas gracias. Bueno, ustedes han hecho una especie de manifiesto que nos pareció interesante. De hecho, Acento lo acogimos para tema editorial, ¿verdad? Porque se piden tantas cosas a los políticos, se proponen, que las personas que están, yo me incluyo, estamos en el ámbito de la cultura, como que somos tímidos a la hora de proponer o de reclamar a nuestros políticos que en su plataforma programática tomen en cuenta el ámbito cultural. ¿Cómo ustedes idearon esta propuesta? Esta propuesta comenzó a pensarse desde el año pasado, Muy bien. tomando en cuenta que se acercaba el proceso electoral y que era necesario que los temas culturales también formaran parte de la discusión y bueno, de las propuestas que deben manejar los partidos y sobre todo los que tienen mayores posibilidades de acceder al poder. Entonces, llevamos esos temas a la directiva, nos sentamos a discutirlos, recibimos una cantidad importante de propuestas. No fue la idea de una sola persona, ni mucho menos, sino que hubo un consenso, hasta que entonces decidimos que ya había llegado el momento de publicar, de difundir, de hacer llegar estas propuestas a las organizaciones políticas. Qué bueno, me alegró muchísimo cuando leí el documento, que tome en cuenta, digamos, cosas que pueden parecer pequeñas, pero que tendrían una gran incidencia si se hace trabajando la cultura en el territorio nacional. Eso de atender en las comunidades, ese tipo de cosas. Y lo de la ley de mecenazgo, muy importante. Vamos a refrescar algunos de los puntos principales que ustedes proponen. Bueno, nosotros, aunque somos así del sector de la cultura, pero que conste que los puntos que están ahí son puntos de la cultura que le conciernen al sector de la literatura, al sector de los escritores. Muchos otros puntos no lo están. Pero nosotros proponemos, por ejemplo, que se atienda situación a pensión para los escritores ya en edad de retiro, que se atienda a... Sí, que necesiten. Sí, claro. Que se atienda a lo que tiene que ver con el Premio Nacional de Literatura, que parece tener ahí alguna situación que necesita refuerzo y entonces proponemos que se refuerce ese tipo de situación. Proponemos incluso hasta que haya un cementerio para cuando los escritores ya hayan dado su último adiós, que vayan a ese lugar, y tenemos otros aspectos también ahí propuestos. Sí, tenemos propuestas que creo que son realmente muy importantes. Por ejemplo, la relativa a la ley de mecenazgo, que beneficia no solamente a escritores, sino a gestores culturales de diferentes ámbitos. Ahora mismo hay un problema con la ley de mecenazgo. Es una ley que estuvo en el Congreso durante unos 10 años,
luego se aprobó finalmente, hubo un tiempo también para que se emitiera el decreto, el reglamento y todo eso, y resulta que después que se otorgan 100 certificados, los beneficiarios de los certificados se encuentran con la triste realidad de que no se puede ejecutar. Vamos a explicar eso, Emilia. Suponte que yo sea un gestor cultural y digo, yo necesito el apoyo del sector privado, que es por ahí que se buscaría, para yo, este proyecto que tengo, digamos, de una escuela de danza o de un taller de literatura en un barrio, ¿verdad?, que lo necesite, me dan el certificado. ¿Y qué se supone que yo debo hacer con ese certificado? El certificado dice que tu proyecto ha sido escogido y hay unos parámetros. O sea, como que está autorizado a buscar los recursos. Sí, por el Consejo de Mecenazgo del Ministerio de Cultura. Entonces te otorgan ese certificado, tú tienes que hacer contacto con los sectores empresariales para exponerle tu proyecto y decirle, bueno, yo tengo este certificado por medio del cual el aporte que pueda hacer será reconocido por la deducción de impuestos de la DGI. En el Consejo de Mecenazgo incluso está representado el Ministerio de Hacienda y la DGI. Claro, para evitar. El problema es que la ley no es suficientemente clara como para que el empresariado se convenza de que ese aporte que va a hacer le sea reconocido. Entonces, ese es ¿Qué el problema. falta para que sea clara? Parece que hay una palabra, según nos han explicado, que el legislador no manejó de manera clara que genera un conflicto. Ese es un tema que ahora mismo se está manejando en el Consejo de Mecenazgo y en la Dirección de Mecenazgo. Hay como ese impasse. Y por lo que ustedes proponen, ¿qué se puede hacer para subsanar esa situación? Que hay que revisar la ley. Lo más probable, por lo que estoy escuchando en esas reuniones, porque yo tengo 2 proyectos que fueron beneficiados con el certificado, lo que quiere decir que nada más tengo un papel, como todos los demás. O sea, no vayan a pensar que es que me han dado el aporte. Que te llueven los recursos, ¿no? No, tengo un papel que dice que tengo ese certificado nada más. Entonces, hasta que no esté claramente establecido el mecanismo por medio del cual el empresariado va a tener ese beneficio también, pues nosotros no podremos. Sí, eso hay un tema con eso. Yo hice unas diligencias para los amigos del taller de narradores de San Francisco, buscándole a alguien que le aportara, y logré, pero se suda tinta, porque yo no sabía que era tan complicado. No con eso de mecenazgo, sino porque gente de buena fe que te dice, sí, yo quiero apoyar eso, me parece bueno, pero hay que hacer unos cruces con la DGI, con todo, y llenen aquí y allá, porque se cuidan de que no digan, mira, está evadiendo, o que aparezca como que le han pagado a alguien y que no reportó impuestos. Y el otro problema es, bueno, que hay poca conciencia en la sociedad en general de que los proyectos culturales son importantes para el desarrollo del país, y bueno, hay que hacer una labor de concientización con el empresariado, con otros sectores y con el mismo gobierno, porque tengo la impresión de que en la propia DGI hay una resistencia a. Bueno, la gente siempre del ámbito de los impuestos cree nada más en que entre recursos para entregárselo a Hacienda. Usted llama a la DGI y le dice, mire, tengo este proyecto y la ley de mecenazgo dice tal cosa, y te dice, ¿y qué es eso? No saben. O sea, tampoco se ha hecho un taller en la propia DGI para sensibilizar a sus oficiales, para que cuando alguien recurra a ellos para explicarle, decirle necesito este servicio, ellos sepan de qué le están hablando. Bien. O sea, es crítico el Abelino, sí, ¿qué te iba a decir? Que hay también, ahí te hemos mencionado 2 o 3 de los 16 puntos que tiene el documento que hemos elaborado. Sí, el documento completo está en acento.com.do, si lo quieren buscar completo. Hay un aspecto que nosotros planteamos ahí, que nos parece que es de una gran necesidad en este momento en la República Dominicana. ¿De qué se trata? Bueno, nosotros estamos viendo la ausencia generalizada que existe por el interés por la lectura de parte del estudiantado dominicano. Entonces es tan sencillo como que el estudiante que no lee no se puede preparar como buen profesional. En ninguna área. En ninguna, absolutamente en ninguna. Entonces nosotros tenemos ahí una propuesta para que desde los Ministerios de Cultura y Educación haya un programa así definido de adquisición de libros de parte de los escritores, de libros de escritores dominicanos, y que cuando estos libros vayan a los centros de estudios,
que se vincule a un programa para que lleven los escritores a los centros de estudios a conversar con los estudiantes. Esto en la práctica se hace, pero de forma muy reducida, y el resultado... No, y espontánea. Yo he ido a muchísimos lugares a hablar con estudiantes, pero es porque profesores y profesoras Claro. me han invitado, pero no es que hay un programa oficial. Y el resultado es riquísimo, porque cuando un estudiante lee un libro de un escritor, de una persona que piensa que es alguien inalcanzable, y lo ve ahí, que es alguien de carne y hueso, y conversa con esa persona, termina de alguna manera convenciéndose de la importancia que tiene la lectura, y comienzan a leer. Y a escribir también. Y bueno, y a escribir, que aunque, decía un amigo, que aunque no terminen siendo escritores, pero terminan dominando mejor la lengua y teniendo admiración por la gente que escribe y se convierten en lectores. Entonces, esto es un aspecto así como de mucha importancia dentro de los puntos que nosotros planteamos. Vamos a una primera pausa con el permiso de ustedes y regresamos. Emilia Pereira y Abelino Stanley, de la Unión de Escritores Dominicanos UED, que ha hecho una propuesta para los candidatos presidenciales, para que acojan algunas de esas ideas, y no todas, en sus programas de gobierno, ¿verdad? Porque la cultura también es importantísima, además de la economía y de muchísimas otras cosas. Había algo respecto a un asunto del incentivo de la lectura que Abelino empezó a explicarlo. ¿Me pueden abundar un poco más? Sí, me gustaría decir y plantear específicamente que en este manifiesto que hemos emitido hacemos mucho énfasis en promover la lectura, pero también el desarrollo de la escritura, la vinculación de los jóvenes a los talleres literarios, a los clubes de lectura, y esto se puede trabajar a través de la orientación tanto del Ministerio de Educación como del Ministerio de Cultura, porque tiene que haber una mancuerna, tiene que darse una convergencia de voluntades y, bueno, trabajar un plan que efectivamente tenga unos objetivos y una serie de acciones. Entonces, por ejemplo, en la jornada extendida que aplica el Ministerio de Educación desde hace unos años, todos sabemos que todavía hay unas deficiencias, eso está en proceso, que hay unas horas que no se llenan con actividades. Bueno, pues pudieran desarrollarse talleres literarios, clubes de lectura en esos planteles, pero para esto hay que trabajar, hay que hacer un plan de trabajo, hay que hacer un plan de actividades, o sea, y esto pudiera hacerse con el concurso de estos dos ministerios, del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Educación. Ojalá que estas ideas que estamos exponiendo sean valoradas por las organizaciones políticas, tanto las que tienen mayores posibilidades de mantenerse o de estar en el poder, y también las otras que necesitan. Ustedes se los entregaron a todos. Le hemos enviado a las áreas de cultura de los partidos políticos, pero varias de estas ideas que están aquí también se le han remitido al Poder Ejecutivo, al presidente Abinader. Bueno, también él es candidato ahora también. Que además es candidato, o sea que no es la primera vez que nosotros estamos proponiendo acciones, planteamientos relativos a políticas culturales. Lo hemos hecho en varios momentos, sobre todo le hemos dirigido comunicaciones al Poder Ejecutivo porque es el que está gestionando el Estado Dominicano, y bueno, es la persona que pudiera tener un mayor aprovechamiento de estas ideas. Y creo que vamos a tener que seguir haciéndolo porque nos damos cuenta de que hay que seguir creando conciencia. No se puede uno dar por vencido nunca. No, para nada. Mira, sobre ese mismo aspecto, decir que nosotros vislumbramos esta problemática no como algo que tiene que ser enfrentado estrictamente por el Poder Ejecutivo o desde el Poder Ejecutivo. Nuestra propuesta, que de hecho fue elaborada antes de las elecciones de febrero, también incluyen el ámbito municipal,
porque el desarrollo del país es un desarrollo que tiene que ser transversalizado en todos los sectores. Pero además que están obligados por ley. Entonces, hay un porcentaje de los presupuestos que debe estar para cultura, juventud, ahí te voy. mujer. Los ayuntamientos, todos por ley, tienen un área de cultura. Áreas de cultura que muchas veces lo único que hacen es nombrar a una persona como encargada y punto. Entonces, dentro de nuestras propuestas están que se creen clubes de lectores en las áreas de cultura de esos ayuntamientos en las distintas partes del país, para que también haya la lectura llegue a los barrios. Pero al mismo tiempo también nosotros estamos proponiendo que la décima sea aceptada como una expresión, como un patrimonio de la cultura dominicana, y que se hagan festivales nacionales a través de estos ayuntamientos, festivales de décimas, y esas décimas, las escogidas como ganadoras, puedan ser entonces musicalizadas, que se le haga video, y esa es una forma de contrarrestar el contenido de estos reggaetones, este tipo de música, que es una manifestación que no se puede hacer nada contra ella, pero sí se puede, como se ha logrado con otras expresiones musicales, se puede conseguir que se le dé un giro al contenido de esa música. Es que yo creo que la gente, si se le enseñan otras cosas, tienen opciones por otras cosas también. Lo que pasa es que si 24 horas al día lo que escuchan son esos contenidos, ¿verdad? Bueno, y en cada media esquina hay una banca y un drink. Exacto, justamente ahí, claro. Si tú pones la gente a escribir décima, con un contenido decente, ¿no? Con un contenido atractivo, con un contenido poético. Y esas décimas, bueno, incentivo para quienes escriban las mejores décimas y luego son musicalizadas. Ya tú tienes ahí como un punto de partida para poder contrarrestar aquello que existe en este momento y que todos lo único que hacemos es expresarnos despectivamente de eso, pero no buscamos soluciones. Entonces, nosotros como Unión de Escritores Dominicanos estamos planteando soluciones ante este tipo de situación. Que se puede hacer perfectamente lo de musicalizar las décimas. El maestro Rafael Solano musicalizó una décima de Juan Antonio Alix, entre otros, ¿verdad? Y la biblioteca tiene un concurso, pero pudiera hacerse más amplio todavía. Exacto. Sí, sí, y tú te imaginas esto llevado a un reggaetón, una décima llevada a un reggaetón, y además que se le haga un video y todo eso, con criterio. Yo creo que no sería difícil, porque las cosas que ellos escriben, que son una palabra que uno se pone rojito, son rimas. Claro, yo creo que sí, que se pudiera forzadas muchas veces, pero sí. Pero son rimas. Y enriquecería bastante, toda esta producción de este tipo de música, que tiene tanta demanda ahora entre los jóvenes. También hay que decir, señores, que nosotros en los barrios tenemos muchos problemas. Lamentablemente hay mucha delincuencia, hay mucha drogadicción y el ambiente no es el mejor. Entonces, imagínate tú que se haga todo un trabajo para que florezcan los clubes literarios, los talleres. Lo que hay es que darle aliento y apoyo. Pero hay que darle apoyo. En los lugares que tú te imaginas peores, hay muchachos y muchachas haciendo ese trabajo cultural. Claro, pero hay que apoyar y además hay que trabajar de manera sistemática. ¿Entiendes? Porque donde no hay, bueno, pues se puede crear. Que no sea una cosa puntual un día, sino programas que permanentemente. Semanales, cada 15 días que se reúnan. De eso estuve hablando con el maestro Jafé Cerulla, que vino a varias entrevistas que hicimos. Él tiene una propuesta interesantísima, que coincide mucho con la de ustedes también. Claro, hay muchas ideas realmente en el sector de la cultura y literario. Lamentablemente no siempre se toman en cuenta por los sectores de poder que tienen los recursos y el poder de decisión para determinar qué se hace y qué no se hace. Y yo digo mismo, el mismo empresariado a veces poco consciente de lo mucho que eso vale, porque ¿a quién le conviene más la paz social? A quien tiene plata y produce puede crecer. Y además, si ahora con la ley, que ojalá que se mejore, le permite también descargarse un poquito de la parte impositiva, mucho mejor. Claro. Eso es un aporte, porque no es lo mismo que tú ayudas a que se formen ciudadanos decentes, que quieran estudiar, eso conviene
a quien tiene productos que vender. De hecho, la cultura es también una parte de la economía naranja. La economía naranja nos conviene a todos, sí. Y nos conviene a los dominicanos y dominicanas que amamos nuestro país, que queremos que se desarrolle mucho más, que la educación y que la cultura tengan un mayor peso en la sociedad. Entonces yo pienso que hay que seguir todos trabajando para eso. Vamos a otra pausa y volvemos. Continuamos con la Unión de Escritores Dominicanos, la web, en las personas de Emilia Pereira. Su presidenta. Sí, la presidenta. Que nos están hablando de una propuesta que ellos han hecho como asociación, como unión, para entregarla, y han entregado de hecho a los candidatos y candidatas presidenciales, para que tomen en cuenta en su programa de gobierno lo cultural, que es tan importante. Ustedes dijeron algo del Premio Nacional de Cultura. Desarrollen un poco más, del Premio Nacional de Literatura, perdón. Abelino. Mira, lo que sucede con este premio es que nosotros entendemos que es el galardón más alto que tiene el sector cultural para la literatura. Entonces es un galardón que tiene que ser cuidado lo más posible. No es como agradable que de vez en vez, cuando se den algunos premios, vengan como unas discusiones. Dejen un mal sabor. Sí, que la gente dice, ¿qué es lo que está pasando ahí? Entonces, para nosotros, ¿qué es lo que sucede con el premio? ¿Cómo se puede enfrentar la situación de asegurar que cuando se escoja a una persona como ganadora no haya ningún tipo de cuestionamiento? Bueno, lo que pasa es que el modelo con el que inició el premio ya se ha agotado. Los jurados, quienes escogen a los escritores ganadores, son los rectores de algunas de las universidades. Cuando el premio se creó, ese modelo funcionó y funcionó de maravilla, pero en los actuales momentos... Aunque déjame decirte que el primero que se entregó, eso fue una injusticia contra don Juan Bosch, porque se puso a compartirlo con Balaguer. Y... Bueno, son de las cosas que tenemos en este país. Una salida Salomón. Ahí se vio el conservadurismo con las ideas liberales confluyendo, al menos. Y una coyuntura electoral, porque eran candidatos principales en ese año, los dos. Pero bien, nosotros entendemos que en los actuales momentos ya está un tanto agotado el modelo que existe para escoger los premios nacionales, y que a ellos se le debe agregar otro aspecto. ¿Cuál otro aspecto nosotros estamos proponiendo? Nosotros proponemos que además de los rectores, no proponemos que sean eliminados, y además creemos que es una figura valorativa ahí dentro, pero que además de los rectores y además de las personas que forman parte del jurado y que son de la fundación, conjuntamente con el ministro o ministra de Cultura, que se integren las 5 personas que sean los premios nacionales de literatura de los últimos 5 años. Pero que también se ha integrado el presidente o la presidenta de la Academia de Ciencia de la República Dominicana. Entonces, esto es ampliar el abanico para que cuando haya una propuesta... de ciencia, ¿y por qué no? Y de la web también. De la lengua. Sí. La Academia de la Lengua está representada. Ah, ya está. Sí. Hay agregar el de ciencia. Sí. Ah, bueno. Y una representación de la web. Una representación de la web. De la Unión de que esté presente, de tal manera que cuando se escoja una persona como ganadora del premio, ahí no haya ningún lugar a dudas, ninguna posibilidad de discusión. ¿Por qué? Porque se habrá debatido en torno a la idoneidad de quién ha sido la persona en la cual recae el premio. Entonces, esa es la propuesta que nosotros hacemos para proteger ese premio. Hay otro aspecto que tiene que ver con el premio. ¿Qué es lo que pasa después que se concede el premio? Bueno, deberían publicarse por lo menos una selección de las obras de ese autor. Porque se supone que es la obra de una vida. Y nosotros proponemos que además se traduzca al inglés y al francés, y que durante el año en que se ha concedido ese premio, ese escritor o esa escritora haga una gira por lo menos por 3 países, organizada por Cancillería a través de las embajadas, para que ese autor tenga contacto con esa diáspora, con medios internacionales de conferencias,
y todo y esto. con las nuevas generaciones que no lo conocen. Y que además se le conceda inmediatamente una pensión de 160,000 pesos a ese autor, que ya es una gloria reconocida de la literatura, y que casi siempre son personas que cuando se les concede el premio ya pasan de los 60 años. Y entonces no es para que se retiren, porque el escritor no se retira nunca, por lo menos para que tenga viva con tranquilidad unas condiciones y económicas y una mayor tranquilidad, y pueda seguir creando con ese sosiego necesario que requiere este autor. Entonces, esas serían otras propuestas complementarias para fortalecer el Premio Nacional. Pero Avelino quería decir algo sobre los gobiernos. Sí, mira, vinculando de los gobiernos con lo que acaba de decir Emilia y con las propuestas que hemos hecho, lo que sucede es que el desarrollo económico de un país no camina solo. El desarrollo económico de un país, para que sea un desarrollo fortalecido, tiene que ir a la par con el desarrollo de la cultura de ese país. Porque si tú tienes un país que crece, que se desarrolla solamente en lo económico, tú vas a tener un país sólido económicamente, pero de gente... ricos brutos. Exacto. Entonces, esa es la razón central por la cual nosotros insistimos en que se fomente el desarrollo de la cultura para que vaya a la par con el desarrollo económico. ¿Cuál ha sido el problema fundamental de la cultura en la República Dominicana? Bueno, hasta el año 2000, lo que habían eran muchas instituciones oficiales que gestionaban la cultura, pero desde áreas dispersas. En el 2000, todo esto se fusionó en lo que fue la Secretaría de Cultura, que a partir del 2010 pasó a ser el Ministerio de Cultura. Pero desde el punto de vista particular, bueno, ya mío, esto no lo ha sido discutido por la web. Yo creo que el problema fundamental es que cada una de las direcciones, cada uno de los secretarios y ministros o ministras que ha tenido el Ministerio de Cultura han ido a sentarse allí a improvisar. Si tú le buscas a cada uno de ellos, ¿y cuál ha sido el plan que usted ha sometido? No han ninguno ha trabajado sobre la base de un plan. Entonces, cuando no se gerencia, el sector que sea, cuando no se gerencia con un plan, lo que se hace es que se improvisa. Entonces, que la cultura es amplia, bueno, pues escoja ahí, yo no sé, 10, 15, 20, 30 puntos y desarrolle esos 30 puntos para que cuando pasen 4 años a usted se le pueda decir, mire, usted se propuso... Esa fue la impronta que dejé. Usted se propuso otra cuestión y usted llegó hasta aquí. Y así hasta los que vienen pueden continuar. Pero no, ahí sistematicidad, en otra palabra. Ahí llegan los ministros o ministras y es a tomar los puntos que ellos no solo entienden. para la cultura, aquí cada quien inventa su país a su manera. Entonces nosotros entendemos que ese es un aspecto que tiene que ser importante, comenzado a enfrentar, es que se planifique. Pero eso te lo dices tú o no la web dijiste. Bueno, muchas gracias, Avelino, muchas gracias Emilia. Gustavo, el documento, señor, está en Acento. Y también lo hemos comentado en el editorial. Son ideas interesantísimas, como ya dije, una vez el maestro Jafé Cerúdez también estuvo planteando cosas parecidas. Luis Ernesto Mejía, un gestor cultural y escritor que afana muchísimo en Piedra Blanca, pero que es un hombre de la academia y se retiró para allá y trabajando y haciendo lo que puede, vive clamando, y mucha gente más en todo el país. Estas son buenas propuestas. Ojalá que nuestros políticos las tomen en cuenta, por lo menos que se sienten con ustedes y digan, sí, vamos a hacer esto, lo otro. Muchas gracias. Igual a ustedes, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.